Entonces, primera etapa, observación. Ahorita hemos leído rápido, pero la idea es leerlo y obviamente no vamos a poder leerlo tantas veces. En este momento vamos a tratar de hacer unas cuantas leídas y ver los detalles. Entonces, recuerde usted, vamos a acotarlo primero, es desde el verso 22 hasta el verso 33, ¿ya? Entonces vamos a poner acá ya, desde el verso 22 al 33, solo para tener ese bloque nada más allí. Y también queremos, ¿qué estoy haciendo? Y también queremos leerlo en otra versión. Ya lo hemos leído en la Reina Valera. Vamos a leerlo en otra versión. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. A ver, dice, por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Vamos haciendo las anotaciones, ¿no? Siempre que estoy leyendo, tengo una libreta, tengo un papelito, tengo un Word, donde voy anotando lo que las preguntas que yo mismo me voy haciendo con respecto a lo que estoy leyendo. Es decir, dice, por esta razón, ¿qué razón? Eso viene del texto anterior. Pablo dijo que él se esforzaba en predicar el evangelio donde el nombre de Cristo no había sido nombrado, ¿verdad? Ahora, usted sabe que en Roma ya existían iglesias cristianas, o sea, el nombre de Cristo ya había sido nombrado. Entonces Pablo no tenía como prioridad ir a Roma. Quería ir a Roma, pero no tenía como prioridad ir a Roma porque primero estaba predicando en Asia, en los lugares donde Cristo no había sido nombrado. Por eso dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, porque él estaba concentrado predicando donde Cristo no había sido nombrado. Pero ahora, dice, verso 23, ¿y qué ha cambiado ahora? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué ha cambiado ahora que hace de que Pablo ahora sí pueda ir a Roma y antes no podía? Usted mira en los pasajes anteriores y va a ver que Pablo mismo está diciendo que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, dice todo lo he llenado del Evangelio. Entonces, él ya había acabado, por así decirlo. Ahora, eso me plantea una pregunta interesante. ¿Eso significa que Pablo le había predicado a todas las personas en Asia? No. Lo que Pablo había hecho era plantar iglesias, plantar congregaciones, entrenar obreros y en lugares donde Cristo no había sido plantado. Y la tarea ya de predicarles a esas personas en cada zona era de los propios ancianos y las propias iglesias que Pablo había plantado. Entonces la labor de Pablo era siempre la de un plantador, era la de una persona que llegaba, un pionero que llegaba, abría el campo, abría una nueva obra, establecía ancianos, establecía obreros y listo, él continuaba. Entonces él ya había hecho en Asia eso. Él ya había plantado obras, ya había establecido ancianos, ahora continuaba. Entonces cuando ya lo hizo todo en Asia, entonces ahora sí dice, ahora ya no quedando más lugares para mí en estas regiones, dice, puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, y eso es interesante porque en España no se tiene registros de que hubiera una iglesia, entonces Pablo ya quería ir más allá, pero obviamente al pasar por España, o mejor dicho, para ir a España, por Roma, quería pasar por Roma y ver a los hermanos y poder estar con ellos y poder estar ahí compartiendo, ¿no? Entonces, porque espero veros al pasar, dice que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. ¿No? Él tiene ese plan, él quiere ir a España, quiere pasar por Roma primero, pero antes, dice Pablo, antes tengo algo que hacer. Antes quiero ir a Jerusalén para servir a los santos. ¿Por qué? Porque Macedonia y Acaya, dice, han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo, dice, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Pues hasta ahí, Pablo ya nos dejó su plan, su itinerario de viaje, ¿verdad? Primero va a ir a Jerusalén, llevando las ofrendas de los hermanos de Macedonia y de Acaya, toda esa región que es grande, muchas iglesias están ahí, están los filipenses, están varios ahí, va a Jerusalén y luego él quiere ir hacia España, pero primero pasando por Roma y poder concentrarse o congregarse ahí con los hermanos, gozarse con ellos y poder pasar tiempo con ellos. Versículo número 30, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu,
que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Usted recordará que cuando él se estaba despidiendo, perdón, sí, claro, cuando él se estaba despidiendo de los ancianos en Éfeso, estamos hablando de Hechos capítulo 20, él ya estaba embarcándose para Jerusalén, estamos hablando de esa etapa de tiempo, después de que él estuvo 3 años ministrando en Asia. Pablo está embarcándose en Asia para ir rumbo a Jerusalén. Los ancianos de Asia, que eran sus discípulos, lo abrazan, lloran juntos, ¿verdad? Y Pablo dice, yo sé, porque el Espíritu me ha dicho que me espera en Jerusalén prisión, me espera en Jerusalén muchas cosas, incluso un profeta hacia todos los brazos, las manos, diciendo, esto es lo que le espera el portador de este cinto, ¿no? Y Pablo dice, yo sé lo que me espera, pero tengo que ir a Jerusalén. Es decir, sé que es la voluntad de Dios que yo vaya allá, pero tenía la esperanza de salir bien librado de esa situación y de poder llegar a España para continuar la obra misionera, pasando primero por Roma. Entonces, consciente de esta situación, a pesar de que Pablo tenía ese plan y tenía esa idea y ese itinerario de viaje, Pablo es consciente de la realidad, de la situación y de la necesidad. Entonces, ¿qué hace Pablo? Le pide a sus hermanos, oren por mí, ¿no? Oren por mí para que cuando llegue a Jerusalén salga de esa situación, ¿verdad? Salga bien librado y pueda cumplir el plan que deseo. Ya sabemos, por la misma revelación bíblica, de que Pablo no salió bien librado, o en todo caso no salió libre, en todo caso, ¿no? En Jerusalén fue capturado y llegó a Roma, no como él quería probablemente, pero aunque llegó como prisionero, ¿verdad? Y estuvo ahí varios años en arresto domiciliario, y no sabemos exactamente si llegó a ir a España, no lo sabemos, probablemente sí, porque hay un tiempo en su primer y segundo encarcelamiento que él sale, entonces probablemente sí lo haya hecho, no lo sabemos, pero por lo menos sí sabemos que llegó a Roma y llegó a contactarse con los hermanos y llegó a testificar en esa ciudad. Entonces, eso es un poquito la observación, tenemos algunas preguntas, vemos algunos detalles, no es un pasaje muy complicado, es decir, no hay palabras muy rebuscadas, sí es necesario conocer un poquito la historia, ¿no? Sí es bueno conocer el cronograma de la vida de Pablo, de su ministerio, para más o menos ubicarnos en el tiempo y que los hermanos puedan ubicarse también en el tiempo al momento que vamos a predicar. Entonces, eso sí es importante, tener ese contexto histórico, en qué momento ocurre esto, ¿no? En qué etapa de la vida del apóstol Pablo ocurre esto, para poder entender mejor esta situación. Lo hemos leído, y como vuelvo a repetir, siempre recomiendo podamos leerlo en varias versiones, más de una vez, y hacer las anotaciones, los detalles. Quisiera saber qué iglesias estaban en Macedonia, qué iglesias estaban en Acaya, de qué ofrenda está hablando. Pues está hablando de la ofrenda que también lo menciona en 2 de Corintios capítulo número 8, por ejemplo. Primera de los Corintios también lo menciona, esa ofrenda. A los filipenses también habla acerca de esto. Y incluso los filipenses son ejemplo, ¿no? Porque estos hermanos, a pesar de ser muy pobres, ellos quisieron participar de esta ofrenda para los santos en Jerusalén. Entonces, no es una ofrenda desconocida. Hay varios pasajes en la Biblia donde se habla acerca de esto, que fue una ofrenda muy grande que los hermanos gentiles reunieron para apoyar a los santos que se encontraban, a la iglesia que se encontraba en Jerusalén. Entonces, sí hay, llamémoslo así, un contexto histórico que es necesario entenderlo para poder comprender mucho mejor este pasaje bíblico. Entonces, vamos a la plataforma, vamos al Bible Arc para poder hacer este paso de la observación, que vuelvo a repetir, es disgregar el texto, separarlo, encontrar los conectores, y luego cuando vayamos a la interpretación, lo unimos nuevamente, ¿no? Ese es el proceso. Entonces vamos a la herramienta y vamos a seleccionar este pasaje, que es Romanos, capítulo número 15, versículos 22 al 33. 22 al 33. Este es el pasaje que nosotros queremos encontrar. Bueno, en este caso me lo he cargado así, pero no, yo lo cambio a español y ya está, listo. Ok, entonces tenemos esta herramienta. Lo que nos ayuda es un poquito a hacer la separación, que vuelvo a repetir, también se puede hacer sin ningún problema en Word,
solo que es un poco más fácil nada más. Entonces, les decía hace un momento a raíz de la pregunta que hizo Leonardo, cómo identificamos las secciones, ¿no? Entonces, aquí el punto es identificar en primer lugar los conectores. Y con los conectores, luego reconocer cuáles son conectores de primer importancia o de primer orden o primarios, y los de segundo orden, que son los menores. Entonces, vamos viendo. Los conectores son palabras, simplemente son palabras que por lo tanto, por cuanto, entonces, por lo tanto, y, pero, más, esas palabras son los conectores, que unen frases, unen ideas. Entonces vamos a ir señalándolos y vamos a ir luego identificándolos cuál es el orden de cada uno de ellos, ¿ya? Por esta razón, dice muchas veces, me he visto impedido de ir a vosotros. Pero ahora, ¿no? Pero ahora, no quedando ya más lugares para mí, vamos poniendo esto acá porque está en relación con lo que acaba de decir, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que he disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora, otra vez, pero ahora, voy a Jerusalén para el servicio de los santos. Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres. Vamos a ponerlo así, pues Macedonia y Acaya, ¿qué ha pasado con ellos? Han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Incluso esto podríamos ponerlo así también, solamente por un tema de orden. Solo un tema de orden. Luego menciona, sí, tuvieron a bien hacerlo. ¿Qué cosa? La ofrenda, ¿no? Seguimos hablando de la ofrenda. Sí, tuvieron a bien hacerlo. Y a la verdad que están en deuda con ellos. Porque si los gentiles han participado de sus bienes materiales, espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que, ya está hablando de lo que él está haciendo, así que cuando haya cumplido esto, dice, y les haya entregado esta ofrenda, cuando haya cumplido esto y les haya entregado esa ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Y sé, sigue hablando de lo mismo, y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, esto ya no está hablando de lo que, ya no está hablando de sus planes, ya es otra idea, no sé si lo ven. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. ¿No? Ese es el propósito de esa oración, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea. Es decir, este es el propósito. 1, para que sea librado de los desobedientes en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Y, continúa, hay 3 motivos de oración, ¿no? Y para que con gozo llegue por vosotros a la voluntad de Dios. 4 motivos de oración. Y encuentre reconfortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es la despedida, ¿verdad? Ok, entonces, lo que estamos viendo acá es, hemos tratado de hacer una separación de las frases, de las pequeñas ideas que componen todo eso. Todavía no tenemos idea de cuáles son las divisiones, todavía no. Como le decía, vamos a identificar los conectores. Vamos a resaltarlos de color amarillo. Por esta razón, es un conector. Pero ahora, no quedando más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio a los santos,
pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos, y sé que cuando vaya a vosotros iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y encuentre reconfortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Todos estos subrayados de amarillo son conectores. Los conectores primarios son aquellos más importantes que conectan ideas grandes. Los conectores secundarios o de segundo orden son los menos importantes o los más pequeños, que conectan ideas pequeñas dentro de una gran idea. Visualmente, los conectores primarios son los que están más en este caso a mi izquierda, ¿no? Y los conectores secundarios son los que están los más anidados, los que están más para adentro. Entonces, a los primarios, o los que podemos reconocer como conectores primarios, vamos a ponerlos de otro color. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ver a vosotros, pero ahora ya. Obviamente, estos conectores, estos sí pueden ser primarios porque están empezando la idea. Estos de acá pequeños, no, porque se ve, no solo visualmente, sino se ve el sentido de que están conectando ideas pequeñas dentro de algo más grande, ¿verdad? Porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá. Pero ahora, ¿no? Por ejemplo, ese es un conector también principal. Sí, sí se ve claro, ¿verdad? Sí, pastor. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues ya estos son conectores igual, no son tan importantes porque están más para adentro, conectan ideas más pequeñas, así que incluso esto podríamos ponerlo también, podría ser algo grande también, luego eso lo podemos corregir. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ya todo esto de acá sigue persiguiendo una sola idea, una misma idea. Entonces, los conectores primarios unen las secciones, unen las divisiones. Tenemos una primera división, ¿sí? ¿De qué verso a qué verso va? A ver, ¿cómo lo ven? ¿Aló? ¿Estamos? Del 22 al 24, hermano. Ya, a ver, Wilmer dice del 22 al 24. 24. Ya. Exacto, sí. Va del 22 al 24 porque, ¿por qué? Uno, porque el 25 empieza con un conector primario, que sería de la otra sección. Una razón. Dos razones. La segunda razón, porque de los versos 22 al 24 está hablando de lo que él está pensando hacer. Pero en el verso 25 está hablando de la ofrenda, ¿no? De la ofrenda que se va a llevar a Jerusalén. Entonces ya es otra idea. Muy bien. Entonces vamos a separar esta sección, y para poder identificarlo mejor siempre tratamos de ponerle un título. Vuelvo a repetir, esto no es el título del sermón, esto no es el título del punto del sermón, ni siquiera estoy pensando en el sermón ahorita, estoy estudiando el texto. Entonces mi primer punto, ¿qué título le pongo? El título que tiene el texto simplemente, ¿no? Es el plan de Pablo para su ministerio, ¿no? Para su ministerio futuro, si deseas ponerle así. Listo. Ese es el título de ese pequeño segmento. Es el título de ese pequeño segmento. Luego, la segunda sección, la segunda parte, empieza en el verso 25 y ¿hasta qué punto va? Hasta Al 28, 28. ¿no? 28 no, pastor. Ya, a ver, No, hasta el 29.
Ya. Sí, muy Ajá. bien, hasta el 29. Hasta el 29, sí. Hasta el 29. Sí, porque el verso 30 ya está, cambia nuevamente la idea. Ahora Pablo ha pedido oración, ¿no? Sí, pastor, hasta el Pide una 30. oración. Entonces, si bien es cierto, el verso 30 no empieza con un conector así fácilmente identificable, no hay ningún conector ahí al empezar por lo menos, sí se nota el cambio de idea. Se nota el cambio de idea. Entonces, por eso se distingue de la otra sección. Entonces, vamos a poner aquí el título de la siguiente sección.